Señor Obispo de Málaga, alcalde de la ciudad, delegada de la Junta de Andalucía en funciones, vicepresidenta tercera de la Diputación de Málaga, deán de la Catedral, autoridades, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida a un nuevo evento presencial y telemático de la Tribuna Andalucía del Forum Europa, gracias al mecenazgo del Grupo de Salud Asisa, en nombre de cuyo presidente, el doctor Francisco Iborra, les saludamos. Este evento está siendo transmitido por Internet, por streaming de Teams de Microsoft y por YouTube desde el Hotel Miramar. Hoy conversaremos con el obispo de Málaga, Monseñor Jesús Catalá, al que va a presentar la vicepresidenta tercera de la Diputación de Málaga, doña María Francisca Caracuel. La tribuna es suya. Bueno, buenos días a todos. Excelentísimo y reverendísimo Monseñor, don Jesús Catalá, alcalde de Málaga, delegados de la Junta, presidenta delegada de la Junta en Málaga, concejales, deán de la Catedral, a todos, buenos días y sobre todo mi primer agradecimiento para Nueva Economía Forum, porque desde luego es una auténtica alegría el poder recuperar este formato presencial después de la incomunicación tan dura que hemos tenido durante estos 2 años y donde realmente hemos echado mucho de menos estas charlas con un café delante. Saludar también a mis compañeros de Diputación, el vicepresidente Manuel Marmolejo, el diputado de Fomento, Fran Oblaré. Y mi segundo agradecimiento, no por ello menos importante, a don Jesús, a nuestro obispo, porque desde luego me hizo muy feliz, es realmente un honor el poder presentarlo hoy en esta reunión que tenemos. Yo me he sentido francamente honrada y me he propuesto una cosa, que es no ser extensa, ser breve. Ser breve porque todos lo que queremos es oír lo que don Jesús, lo que nuestro obispo nos tiene que contar. Yo tengo todos sus datos biográficos y realmente hay fechas que son importantes en su devenir y en su vida, desde aquellos 11 años que entró, con 11 años en el seminario de Valencia. Él es valenciano y hay fechas que son realmente, bueno, pues a destacar. Yo algunas sí las traigo y las voy a leer porque son parte de él. Obtuvo la diplomatura en la Universidad Pontificia de Salamanca en el 73, previamente también en el 73 fue ordenado diácono, una fecha importante cuando recibió la ordenación sacerdotal en el año 76 y su primera parroquia en los pueblos de Roglá y La Granja en Valencia. Licenciaturas, estudios en Roma muy importantes, todo eso se va sumando a su trayectoria vital y a su experiencia, a su formación. En la práctica estuvo en el Sínodo de los Obispos y además hasta en el momento en que es nombrado obispo por primera vez, pues ha asistido a todas las asambleas sinodales. En el 96 obtuvo el doctorado en Teología, ha acompañado al Santo Padre en 3 viajes a África, en Costa de Marfil, en Angola y en Uganda. Tiene una amplia presencia en la Conferencia Episcopal a través de distintas comisiones, preside la Comisión de Vida Consagrada de la Conferencia hasta el año 2020, porque ahora mismo desde el 2020 es miembro de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Cronológicamente hay una fecha que yo me he saltado que por orden tenía que haber dicho, que es la fecha en que nuestro obispo llega a Málaga, que es la fecha del 10 de octubre del 2008 y toma posesión el 13 de diciembre de ese mismo año. La he querido dejar para el final
porque es el punto de partida de lo que nosotros vivimos y de lo que nosotros tenemos de vivencia conjunta, y es lo importante, qué ha significado, qué significa y todo el trabajo que está haciendo nuestro obispo desde esa fecha aquí. Don Jesús viene de Valencia, es un valenciano, además, yo sé que es muy melómano, como buen valenciano le gusta la música, y no había tenido contacto previo a nivel sacerdotal, a nivel pastoral, con Andalucía. Y un aspecto que a mí me llama la atención y que quiero destacar es la especial sensibilidad que don Jesús ha tenido desde el principio para entender y conectar con la religiosidad popular. Eso es algo que se vive, la religiosidad se vive de forma muy diferente en nuestra región, en Andalucía y en Málaga especialmente. Y desde el principio ha tenido una especial sensibilidad para acercarse a ella, para conocer lo que es la Semana Santa. Y de ahí, desde luego, algo que hay que destacar, que es esa vinculación y el acercamiento que mantiene desde el principio con la agrupación de cofradías y que se va reforzando pues, año tras año, y es algo que va increciendo. Aquí se encuentra, cuando llega a Málaga, con una institución muy arraigada y muy enraizada en la vida educativa y en la vida de la sociedad civil malagueña, que es la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria. La fundación, que desde los años 50 echa a andar con el cardenal Herrera Oria, bueno, pues es una escuela, los valores de vida, el valor en educación, la escuela de valores que transmite la Fundación es realmente meritoria e impagable. Desde cuando llega don Jesús, llega nuestro obispo, había mucho trabajo hecho, había una trayectoria desde los años 50 muy fuerte, pero el crecimiento en docentes, en alumnos, en colegios que ha tenido desde el año 2008 ha sido francamente exponencial. Se han adscrito nuevos colegios, hasta la construcción del nuevo colegio Juan XXIII a partir del año 2014, que se comienza la construcción en Estepona. O sea que desde esos años, bueno, pues ha conseguido la implantación desde la costa más oriental a la costa más occidental de nuestra provincia. Todo ello arropado pues, por un patronato potente, el equipo de todos los docentes, la Fundación es de verdad algo que hay que seguir potenciando como se está haciendo desde la Fundación y desde el Obispado, puesto que don Jesús preside esa fundación. Algo que me han puesto de manifiesto sus colaboradores más cercanos ha sido su ecumenismo. O sea, la Iglesia somos todos, pero no solamente trabajando con las iglesias, no ya tan solo católicas o cristianas, sino incluso con las no cristianas. En los contactos con las iglesias, con el islamismo, con el judaísmo, es algo que don Jesús lleva muy trabajado, muy día a día, en formar esa iglesia, y que además con las que mantiene encuentros periódicos y con un resultado muy positivo. Y me he dejado para el final pues, su preocupación y atención hacia el patrimonio histórico de la Iglesia, desde la Casa Diocesana y el Seminario hasta la Catedral. Esa catedral que cuando llega pues, se la encuentra inacabada, como inacabada la tenemos desde el siglo XVIII. En la Casa Diocesana y el Seminario, el plan especial que se comenzó en el 2011, yo creo que todos los que la hemos visitado es algo que se puede apreciar. Hay que poner en valor, desde luego, la remodelación casi integral que se ha hecho de algunos edificios que, como comentaba con Manuel, con el arquitecto ayer, estaban casi semiderruidos. Además, lo ha abierto a la sociedad civil, a la sociedad malagueña. Vamos allí a eventos que bueno, son de propuestas de distintos colectivos, y donde además la actividad restauradora, bueno, pues es un toque que últimamente tenemos también allí con los trabajos que en restauración se están haciendo. Y yo de la catedral pues no voy a hablar, porque desde luego tiene que ser, esperamos que don Jesús hoy, que nuestro obispo nos comente y nos cuente toda esa trayectoria que ha tenido, todo ese devenir hasta conseguir pues que hace escasos días nos despertáramos con la agradable y positiva noticia
de que la Junta de Andalucía, también con una sensibilidad especial del nuevo equipo, pues haya dado luz verde a la restauración de la cubierta, siguiendo ese proyecto o esos planos o esa idea que se tenía pues desde el siglo XVIII con su arquitecto y que dejó sin concluir pues por falta de fondos. Yo pretendía hablar poco, no sé si he sido prudente, 8 o 10 minutos, porque hay mucho que oír esta mañana y solamente quería transmitirle, aparte de los datos biográficos que entrando en la página de la Conferencia Episcopal lo tenemos, bueno, pues ese tesón, esa especial vocación, esa dedicación, ese compromiso que nuestro obispo, que en algunos momentos pues a lo mejor no lo conocemos o no lo valoramos, pues transmitirle a todos ustedes. Si he sido capaz de conseguirlo, pues doy por bien cumplido el encargo que se me hizo y agradecido a nuestro señor obispo por ese encargo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta tercera de la Diputación Provincial de Málaga, por su presentación. Y ahora vamos a dialogar con el señor obispo de Málaga. En primer lugar, nuestro saludo afectuoso, señor obispo, don Jesús. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. En primer lugar, y conforme a sus deseos, abordaremos el tema de la recuperación y la conservación de los bienes culturales de la Iglesia, algo que ha sido prioritario para Monseñor Catalá desde 2008. Durante este periodo han sido intervenidos numerosos inmuebles en toda la diócesis de Málaga, como la presentadora ya ha señalado. En el caso de la capital se están restaurando los templos históricos. ¿Qué puede decirnos de todo esto? ¿Cuáles son los proyectos de actuación más urgentes? ¿Y qué puede decirnos acerca del importe de la inversión, de las subvenciones aprobadas por la Junta de Andalucía y del plazo de ejecución de las obras de restauración de las cubiertas de la Catedral de Málaga, que es la noticia de esta semana? Si me permite, antes quiero agradecerle a don José Luis, como presidente de Nueva Economía Forum, esta posibilidad de este encuentro, y también a representante de Asisa, don Francisco. Saludos al señor alcalde. Gracias por la presentación, María Francisca, delegada, colaboradores de la diócesis y señoras y señores. A todos buenos días y agradecerles su presencia aquí. Intentando responder ahora a la cuestión, es un poco compleja. Se dice que cuando uno vive en un sitio de manera permanente, a veces su mirada está determinada por una historia y unas costumbres que los ojos no permiten ver ciertas cosas. Y cuando alguien viene de fuera a una cultura nueva o a una sociedad nueva o a una ciudad, lleva una mirada y unos ojos que a lo mejor ven cosas que los demás las dan por descontadas, pero que quizá haya que promover. Y eso es lo que me pasó a mí cuando vine a Málaga. Sin ningún prejuicio, como ha dicho antes la presentadora, sin conocer Andalucía. No había pisado Málaga nunca. Estuve a punto de venir a una beatificación, pero al final no pudo ser. Y cuando llegas aquí, intentas ver la realidad, estudiarla desde tu perspectiva, desde fuera, desde criterios de otras realidades, de otras diócesis. Esta era mi tercera diócesis en la que trabajo como obispo. Primero fue Valencia, después Alcalá de Henares y ahora Málaga. Y vi unos retos para la Iglesia de Málaga. Retos pastorales, retos de religiosidad y piedad popular, retos en las parroquias y retos en el patrimonio. Entonces, todo esto es un proceso lento, pero que uno va diciendo, esto hay que hacerlo, esto hay que renovarlo, esto hay que potenciarlo. Y no solamente en la ciudad de Málaga,
que teníamos varios edificios con necesidades de rehabilitación. Los dos más emblemáticos ya han sido nombrados. El seminario, construido por nuestro querido San Manuel González, ahora hace 100 años, ¿no? Justo celebraremos el curso que viene, probablemente el centenario, que necesitaba una rehabilitación y que no tenía un plan especial o un plan de la finca mismo. Y después el otro gran edificio, la catedral, que se había quedado bloqueada desde 1782. Los planos de Antonio Ramos se habían construido hasta donde se pudo. Él muere en 1782 y a partir de ahí, por unos avatares históricos, queda bloqueada. Aquí podrían hablar mucho mejor el arquitecto y los historiadores. Solamente ese dato. Naturalmente, a la catedral, cuando yo llego aquí, se la llamaba la Manquita. Y a mí eso me molestaba, porque decía, la catedral no está manca. No le falta solo la torre, le faltan las cubiertas, que el arquitecto en sus planos los tenía puestos. Le falta la sacristía, no existe sacristía. Lo que utilizamos como sacristía es la antesacristía. Los cubillos por dentro, 2 están con la escalera, tipo caracol, 2 están vacíos. Son inutilizables. A lo mejor los utilizamos por un ascensor. Quiero decir, era una realidad inacabada, era una sinfonía inacabada. Y por tanto había que hacer lo posible para, en primer lugar, resguardarla de las infiltraciones de la lluvia, porque la piedra es calcárea y es como el azúcar que se disuelve en el café, y después había que continuar terminándola. Para mí lo menos importante era la torre, la torre, sigue siendo, y lo digo ya, yo no la voy a hacer, en primer lugar por falta de tiempo. Y sí que hemos hecho un gran esfuerzo de dotar al seminario de un plan especial y a la catedral de un plan director, que hay que terminar aún, pero dentro del plan director vimos que era urgente el tema de las cubiertas. Además de esos 2 grandes edificios emblemáticos en la ciudad, había también varias iglesias, las grandes basílicas creadas hace 500 años. Hablo de San Juan Bautista, de Santiago Apóstol, de los mártires. Esas 3, gracias a Dios, las hemos rehabilitado en este último tiempo. Y quiero dar públicas gracias al señor alcalde aquí presente, porque en las 3 ha colaborado el ayuntamiento de una manera significativa, sobre todo, más aún en la última, de los mártires. Esa preocupación de rehabilitar, de mantener el patrimonio, es una tarea que el obispo tiene, y yo creo que también toda la sociedad malagueña, y en este caso la diócesis. Por lo tanto, estoy contento de haber visto una realidad y haberla acometido. Las cosas son lentas, porque las cosas de palacio, no episcopal, las cosas de palacio van despacio. Ya está. Entonces, las decisiones de las entidades e instituciones cuesta mucho tiempo, pero tengo que decir que este encuentro no está motivado por la noticia grata, felicitándonos todos de la aprobación, señora delegada, de las cubiertas, sino que fue prevista antes. Lo de la noticia de las cubiertas nos hemos enterado todos hace 3 días. Así que lo celebramos y nos felicitamos. ¿Cómo se va a financiar esa ingente obra? ¿Cómo se han financiado las demás? ¿Van a pasar ustedes el cepillo? El cepillo y lo que haga falta. Las instituciones, cuando hablamos ya hace años, varios años, de rehabilitar la catedral, varias instituciones, ya me dijeron que estaban instituciones civiles, instituciones económicas, empresas, privados, me dijeron que estaban dispuestos a colaborar para, ellos decían, terminar la catedral.
Hablamos ahora de las cubiertas, que es lo más importante. Así que hay promesa de bastantes instituciones y además espero que la misma Junta se implique, porque hemos de decir que, informado por mis antecesores, obispos, y los que llevan más tiempo que un servidor en Andalucía, pues durante casi 40 años ha habido muy poca colaboración de la Junta en el patrimonio de la Iglesia. Y que al cambio político, yo no estoy haciendo propaganda de nadie, al cambio político se está notando un cambio de actitud respecto a colaborar en la financiación de las obras que interesan a todos. Así que yo estoy muy esperanzado en que Málaga va a responder. Claro que pasaremos al cepillo y abriremos una cuenta y todo lo que haga falta, pero estoy convencido de que las instituciones se van a volcar. Así que gracias ya de antemano por la colaboración. ¿La convocatoria de las elecciones le ha venido bien a este proyecto? Eso habría que preguntárselo a los políticos. Pero usted tiene una idea, ¿no? Supongo que sí, algo habrá influido. Estamos viviendo el final de una pandemia y el comienzo de una grave situación económica. ¿Cuál ha sido, señor obispo, el papel de la Iglesia en la pandemia y cuál tiene que ser ante esta crisis actual provocada por la guerra de Putin? En la pandemia la Iglesia ha mantenido, digamos, su función y su misión. Hemos mantenido las iglesias abiertas con todas la normativa y lo que se nos pedía y la prudencia. La Iglesia ha estado presente, la Iglesia ha seguido ayudando a las personas necesitadas, los sacerdotes han seguido con mayor intensidad visitando enfermos en hospitales y en casas privadas. Un servidor, en todas las visitas pastorales, hago visita a enfermos en su domicilio, siempre, incluso durante la pandemia. Hemos seguido haciendo lo de siempre, con las restricciones propias. Y yo creo que hemos mantenido, aunque haya habido menos actividad de tipo sacramental, han descendido el número de misas o de celebraciones, el número de bautizos, de bodas, de primeras comuniones, todo eso ha descendido, pero hemos estado viviendo la fe en el día a día. Y respecto a la segunda cuestión de la guerra, de la invasión por Rusia de Ucrania, seguimos haciendo lo que hemos hecho siempre. Hay un tema que es interesante que recordemos. Cuando hay un evento de estos de catástrofe, sea un tsunami, sea un volcán, sea una guerra o una hambruna, como está sucediendo ahora en Etiopía y en algún país más africano, hay una sensibilidad social rápida de ayuda inmediata. Pero cuando pasa el fenómeno, se olvidan todos. ¿Quién se acuerda ahora ya del volcán? En las noticias, ¿cuánto tiempo hace que no hemos oído hablar del volcán? Se olvidó. Si mañana terminara la guerra, dentro de 2 meses nadie escucharíamos hablar de guerra. La Iglesia, a través de su institución llamada Cáritas, sigue ayudando a proyectos de eventos catastróficos de hace 2, 3, 5 y 10 años. Y eso, como lo sabemos, en una primera avalancha dejamos que las instituciones apoyen y que la Iglesia está desde el primer momento. Todos sabéis que sacerdotes ucranianos están dando de comer prácticamente en los subsuelos y en los refugios a muchísima gente, pero esto pasa y pasará. Y la Iglesia hemos de estar al pie del cañón cuando esto también pase. El obispo de Tenerife, el otro día en la reunión que tuvimos en la asamblea plenaria de abril, nos agradeció a los obispos la ayuda que les estamos dando ahora, no cuando estaba el volcán eruptando. Repito, la guerra, la invasión de Ucrania
tiene, como todos sabemos, unas largas y graves consecuencias en el tiempo. La Iglesia estaremos ahí hasta el final. Señor obispo, ¿qué valoración hace usted como obispo de Málaga sobre el proyecto de la nueva ley orgánica para la protección de los derechos sexuales y reproductivos, conocida como Ley del Aborto, cuyo proyecto aprobó el Gobierno el martes próximo? Le pregunta Claudia Luna su opinión acerca de la posibilidad de abortar por parte de las adolescentes de 16 años, sin el consentimiento de sus padres. La Iglesia, desde hace 2000 años, está a favor de la vida. Ese es el gran reto nuestro y el gran valor. Estamos a favor de la vida humana en cualquier momento de su existencia, desde la concepción, no desde el nacimiento, desde la concepción hasta la muerte natural. En todo ese arco somos defensores de la vida humana y nadie, ningún ser humano tiene derecho a eliminar una vida humana, porque eso se llama asesinato. Permíteme, José Luis, yo haría una pregunta a los presentes. ¿Qué valoran más ustedes? ¿Un águila o un ser humano? Por los rostros. ¿Qué valoran más ustedes? ¿Un huevo de águila o un ser humano? ¿O un embrión humano? Pueden decirlo. Voy a leer estas fotos que nos envían de WhatsApp. Dice: huevo de águila. Es ilegal destruirlo. Multa de hasta 100.000 euros o dólares y 1 año de prisión. Huevo de águila. Ser humano, embrión. Es legal matarlo por cualquier razón, usando tus impuestos en una clínica de aborto. Está dicho todo. Respecto a los 16 años. Llega una chica de 16 años cumplidos a casa y le dice: mamá, quería decirte una cosa que no te lo había dicho, pero es que ayer aborté. ¿Por qué no me has dicho? Mira, temía que te enfadaras. Y le dice la niña: por cierto, que mañana hay una excursión en el colegio. Dice: pues mira, pues vete si quieres. No, es que necesito tu permiso para ir. Pues tienes mi permiso. No, me lo tienes que dar por escrito, si no, no me dejan ir. Creo que es muy ilustrativo, ¿verdad? ¿Es suficiente? Sí, es para reflexionar, efectivamente. Señor obispo, usted ha mostrado con frecuencia sus preocupaciones en torno a los jóvenes, a la vivienda, a la familia, a los abuelos. ¿Es la familia la gran damnificada en este contexto actual y al mismo tiempo puede ser la gran solución? ¿Cómo cree usted que debería ser esa alianza entre jóvenes y ancianos de la que habla con frecuencia la Conferencia Episcopal? La familia como institución debemos protegerla y favorecerla a capa y espada, porque se ha demostrado que en todos los momentos, incluso los más críticos, los de crisis económica, los de crisis moral y social, siempre se ha mostrado como la gran institución de ayuda, de educación educativa, institución educativa e incluso socializante. Destrozar a la familia es destrozar la sociedad. La Iglesia estamos siempre a favor de la institución familiar varón-hembra, varón-mujer. Ese es el concepto de familia, porque se añaden otros conceptos que no son familias, son parejas, pero que no son lo que llamamos, y no me gusta decir que porque eso es una especie de engaño. No hablamos de familia tradicional o no tradicional o progresiva. Familia, varón, mujer, abierta a la vida. Creo que hay que favorecer más a la familia y que incluso debería haber más apoyo social, político, por supuesto, a todas las familias, a
todas, porque la familia es la que ofrece a la sociedad el mejor bien, que es el ciudadano. Una empresa puede producir un producto muy importante, pero no digo producto porque no es un producto. El mejor bien de una sociedad es un ser humano, es un ciudadano, bien educado, formado, capaz de dar a la sociedad. Ahí estamos implicados todos. Y yo animo a que reivindiquemos todos la protección y el apoyo a la familia. Y respecto a los jóvenes, yo creo que habría que ayudarles a repensar, porque hay una ideología que se les mete dentro, y ayudarles a que sepan, y sepamos todos, convivir las distintas etapas, jóvenes, mayores, ancianos. El núcleo familiar no es solamente padre y madre, el núcleo familiar, la familia es más amplia, y gracias a Dios la familia ha sostenido incluso a personas mayores, ancianas. Todos recordamos nuestros padres y nuestros abuelos, donde no había residencias para ancianos y vivían en casa hasta su muerte. ¿Por qué no mantener así? Voy a darle la palabra, por favor, al señor alcalde de Málaga, don Francisco de la Torre. Muchísimas gracias, José Luis. Mis palabras van a ser de felicitación al señor obispo, porque los retos que él ha mencionado al llegar a la diócesis de Málaga, el plano pastoral, el plano religioso, el plano del patrimonio, los ha superado con creces, y sé que seguirá en esa línea de mejora continua, ¿no? Pero querría añadir algún aspecto que ha sido comentado por Kika Caracuel, pero quizá no ha habido todavía ocasión, parte del señor obispo, desarrollar, aunque ahora que el plano de lo de la familia sí ha hablado del tema educativo, ¿no? Y es subrayar el papel importantísimo que la Fundación Victoria, que existía, pero que le ha dado un impulso extraordinario, y donde ha puesto el crecimiento, por supuesto en cantidad, pero sobre todo en calidad. El concepto de calidad en la educación, en valores, y la calidad del propio, digamos, conjunto de conocimientos que consigue que los chicos y las chicas reciban, ¿no? Complementando la educación con aspectos como la música, el deporte, los idiomas. Soy testigo de excepción en reuniones que todos los años procuro acudir, en un otro momento, de cómo esa comunidad formidable de directores de los centros, de profesorado, etcétera, funciona con un entusiasmo y con un compromiso educativo extraordinario. Ya quisiéramos ver en todo el sistema educativo, en el resto, no digo que todo el resto no lo tenga, también lo tienen en parte otros colegios, casi siempre concertados, algunos públicos, pero he de decir con claridad, no tanto y no tan bien. No digo que no exista, pero falta más. ¿Cómo conseguir eso? Es un gran reto. No es un tema que tiene que contestar el señor obispo, sería, en todo caso, desde los responsables en el plano educativo, autonomías y el Estado, ¿no? Creo que el ejemplo de la Fundación Victoria pudiera ir impregnando o ser seguido por el sistema educativo en general, ¿no? Y lo que quiero subrayar, mis palabras no son tanto de pregunta, sino de felicitación, porque creo que se lo merece. Y el tema de la Casa Diocesana, desde luego, es extraordinario lo que se ha hecho y ha conseguido que para Málaga tengamos ahí un equipamiento de primera línea, un orgullo para la ciudad, y en nombre de la ciudad no tengo, de verdad, más que darle las gracias más rendidas y felicitarle muy sinceramente. Muchas gracias, señor alcalde. Siempre hemos contado y contamos con su apoyo y su presencia, ya lo ha dicho usted, en nuestros acontecimientos de la Fundación Victoria de los colegios diocesanos. Yo quiero felicitar porque este trabajo, aunque me toca a mí ahora ser portavoz, no es un trabajo solo del obispo, es un trabajo de equipo. La Fundación Diocesana es un gran trabajo de muchas personas, de 800 trabajadores más. Aquí hay miembros del patronato de la Fundación, que le agradezco su presencia, y eso es un trabajo de equipo grande. Como ha sido un trabajo de equipo liderado por el arquitecto, lo de la catedral, y como es un trabajo de equipo también, la Casa Diocesana, cuya directora también está presente aquí trabajamos todos en equipo, y gracias a eso se consiguen tan buenos resultados.
Yo quiero felicitar y agradecer a todos la colaboración, cada uno en su campo. También veo miembros de las cofradías y de la agrupación, lo mismo, o de los medios de comunicación. Yo creo que somos una gran familia, que conviene que nos veamos, que nos animemos unos a otros y que continuemos trabajando por esa calidad. Solo pido libertad de enseñanza. Tampoco pedimos demasiado a los políticos. Que nos dejen hacer. Que nos dejen hacer. Que no nos prohíban, que no nos estrangulen, que tengamos que cerrar colegios por estrangulamiento de normas o de exigencias o de ideologías políticas. Que le dejen hacer a la Iglesia, porque hace mucho si la dejan en libertad. Cuando la coartan, pues te atan las manos. Así que pido libertad en ese sentido. ¿Qué puede hacer, señor ministro, señor obispo, qué puede hacer la enseñanza concertada para defender su subsistencia? Fundamentalmente, ya lo he dicho, que la dejen. Los políticos tienen que pensar que no cabe una única forma de educar a la gente y de formar. Somos una sociedad plural, de facto. Pues si somos, tiene que permitirse la posibilidad real de que existan iniciativas privadas, iniciativas sociales, iniciativas de grupo. Yo creo que no está tanto en manos de la concertada como tal, cuanto en manos de quien tiene la responsabilidad de la sociedad para permitir y apoyar ese tipo de iniciativas. Pedimos eso, que nos dejen y que los mismos derechos que tienen cualquier padre, que los puedan hacer. Que tengan la libertad los padres de elegir su centro educativo. Porque es un derecho. No es un derecho de la escuela o del obispado o de la institución. Es un derecho de los padres. Yo insisto mucho siempre en eso. Los padres son los que tienen el derecho de educar a sus hijos según sus convicciones. Está en nuestra Constitución, artículo 27. Con lo cual, pedimos que nos dejen y apoyo a estas iniciativas. Durante los últimos meses, señor obispo, las parroquias y los arciprestazgos de la diócesis de Málaga han recogido el sentir de los fieles en torno a las cuestiones planteadas por el sínodo, bajo el lema «Caminemos juntos», y las han sintetizado en las asambleas arciprestales. ¿Qué conclusiones de esta consulta destacaría usted? Le preguntan por el chat de Teams si se nota un mayor deseo de los laicos en participar de forma más activa y comprometida en la vida de la Iglesia, y si se ha planteado en estas reuniones o consultas la reivindicación del sacerdocio femenino. Por partes, porque ha hecho usted tres preguntas en una, tres en uno. A la primera, esta ha sido una ocasión propicia para promover la comunión y la participación de los fieles. Caminar juntos, sínodo es caminemos juntos. Escuchémonos, pero escuchemos juntos lo que dice el Espíritu a las iglesias. El sínodo o el proceso sinodal necesita escucha mutua, escucha al Señor y discernimiento para ver qué es lo que tenemos que cambiar. El sínodo o el proceso, el estilo sinodal es de siempre de la Iglesia, no se ha inventado ahora hace un año. La Iglesia ha caminado siempre así. El Concilio de Jerusalén, realizado por los apóstoles, fue un camino sinodal. Primer concilio en la historia, viviendo todos los apóstoles aún. Por tanto, ha sido una ocasión propicia que ha ayudado a las comunidades a tomar conciencia de que tenemos que caminar juntos. Primer punto. En segundo lugar, conclusiones. No son tan importantes las conclusiones cuanto el proceso de caminar. Porque hemos de pensar que el sínodo se celebrará en octubre del 23 y participarán los obispos, representantes del mundo.
En esas asambleas sinodales, como se ha dicho antes, un servidor ha participado en bastantes de ellas, desde el año 85 hasta el 96, en que me nombraron obispo. En ese arco participé en todas las asambleas sinodales de obispos. Son asambleas sínodo de obispos. Hay presencia de observadores, de teólogos, de invitados de otras iglesias, pero los miembros son obispos. Esa idea es la que se quiere que se promueva desde nuestras comunidades. Por tanto, yo animo a que sigamos caminando juntos, escuchándonos, escuchando al Señor que nos dice y compartiendo y haciendo discernimiento. Y el último punto era de las tres... el sacerdocio de la mujer, que es un tema recorrido. Yo haría una aclaración antes. Las sociedades van, entre comillas, ganando terrenos de derechos. Algunos derechos no son tales. Por ejemplo, no existe el derecho al aborto. Eso no es un derecho. Eso es un simple asesinato. No existe el derecho a ser sacerdote por parte de quien quiera serlo. La vocación sacerdotal o la vocación consagrada, como la vocación a la vida familiar, es una vocación, no es un derecho. Y el Señor llama al cristiano o al ser humano a una misión en su vida para él y para la sociedad en la que vive. Hay que hacer discernimiento de el Señor a mí, ¿dónde me llama? ¿Para qué me llama? Y a veces digo que los padres y los educadores nunca debíamos preguntar a los niños, ¿tú qué quieres ser de mayor? En un ambiente cristiano debíamos preguntar, pregúntale al Señor, Él qué quiere que tú seas. Él que te pide a ti. Por tanto, plantear las cosas como derechos es falso. Hay falsos derechos. Segundo punto, teológicamente. Una cosa es social o políticamente, que una sociedad puede pretender políticamente tener unos derechos. Otra cosa es teológicamente. Jesús fue el hombre más libre que ha habido en la historia de la humanidad. Por tanto, si él hubiera querido incorporar al grupo de los 12 apóstoles a mujeres, lo hubiera hecho. Porque rompió todos los moldes de su época y de su cultura, todos. Incluso el de la relación con la mujer. Os invito a releer el pasaje de la samaritana, que los mismos apóstoles se extrañan de que esté hablando con una samaritana. En su sociedad estaba prohibido radicalmente. Él rompe todos los techos y rompe todos los moldes. No ha puesto él entre los apóstoles a una mujer. Recuerdo un día que estaba reunido con el Papa Juan Pablo II. En estos sínodos, uno de los días nos invitaba a comer a distintos grupos por cardenales, obispos, y fuimos los miembros de la secretaría donde un servidor trabajaba. Salió este tema. El Papa Juan Pablo II, que tenía su carácter, dio un puñetazo en la mesa y dice, ¿qué puede hacer este pobre Papa? Que me piden cambiar la voluntad del Señor. No puedo hacerlo. Y en su pontificado sale un documento que se llama Inter Insigniores del 74, en el que se dice que el acceso a la mujer al sacerdocio, está teológicamente resuelta. Y no es por tema de desprecio ni tema de sexo, es tema vocacional y es tema de voluntad de quien ha instituido y ha fundado la Iglesia. Y por tanto, ya dejando las razones teológicas que son las más importantes, reivindicaciones que no tengan fundamento eclesiológico o teológico no tienen sentido. En un evento de Nueva Economía Forum el pasado viernes en Madrid, el cardenal Omeya, el presidente de la Conferencia Episcopal Española,
dijo que hay una bomba social en España que estallará si fallan las ayudas. El informe FOESA, que promueve Cáritas, entre otras entidades, alerta del extraordinario crecimiento de la pobreza en España, aunque algunas autoridades dicen que es una exageración. Estamos ante una sociedad indiferente y unos poderes públicos e indolentes. ¿Cuál es la situación de la pobreza y de la desigualdad en la diócesis de Málaga? En la diócesis de Málaga los números son prácticamente similares al resto de España, más o menos. Estamos en un nivel un poco más alto como ciudad boyante y emprendedora y con buena perspectiva, y gracias a los que estáis aquí, empezando por el alcalde y terminando por otros, estamos en mejores condiciones económicas, sociales, etcétera, pero más o menos, por lo que hablamos los obispos, tenemos los mismos problemas. Cáritas, este año pasado 20, ha atendido a 4 millones de personas necesitadas. Y como saben todos los sacerdotes y ciertas otras personas que están aquí, nosotros, sobre todo el ecónomo, lo veo aquí delante de mí, la diócesis no ha ingresado la misma cantidad que ingresó en el 19. En los años 20 y 21 se ha ingresado muchísimo menos. Y, sin embargo, hemos hecho frente a más solicitudes. Esto realmente es una bomba de relojería, porque o se toman medidas que solamente las puede tomar el gobierno, los gobiernos, porque la Iglesia es subsidiaria. Nosotros no podemos, yo digo a los de Cáritas, voluntariado, que siempre se agobian cuando voy a hacer las visitas pastorales, hablo siempre con ellos y se agobian. Señor obispo, no tenemos suficientes recursos. Digo, no vais a morir por eso. El Señor nos va a pedir más de todo lo que hacéis. Las cofradías lo hacéis, tenéis una dimensión caritativa y social. Se hace todo lo que se puede. Desde las instituciones nuestras. Creo que no se hace todo lo que se puede desde algunos gobiernos, que sí que tienen la solución o pueden tenerla. Creo que entre todos tenemos que ir buscando pues ese equilibrio para que no explote una posible bomba. Ramiro Domínguez, por el chat de Teams, le pregunta en qué situación se encuentran las diferentes investigaciones en relación con los abusos a menores en el seno de la Iglesia y concretamente en la diócesis de Málaga. Rosa Delgado le pregunta si es cierto que con el encargo al despacho de abogados Cremades Calvo Sotelo, don Javier tiene relaciones con Málaga, la conferencia episcopal se está preparando por si se dispara una ola de demandas y procesos en los tribunales de justicia y que se sentencien indemnizaciones que sumen muchos millones. A la primera parte contesto. Voy a hacer una pregunta al señor alcalde. ¿Hay algún alcalde en España que esté por encima de los demás alcaldes? No. Los ayuntamientos son autónomos, ¿no? Hay una falsa concepción de Iglesia, porque se habla a veces de la Iglesia española, y como si el presidente de la conferencia episcopal fuera el jefe de los obispos. Las 69 diócesis en España somos totalmente autónomas. El obispo es la cabeza máxima de cada diócesis. ¿Qué ha pasado con el tema de... Esto no es... Lo explico. Con el tema de los abusos. Que cada diócesis, como ente autónomo, ha ido resolviendo sus temas. Ni siquiera los obispos sabíamos qué casos hay en la diócesis vecina. Ni se me ocurre preguntárselo al obispo. Es un tema suyo. Como a mí, nadie me ha preguntado qué casos hay en Málaga. Por lo tanto, hay que clarificar las cosas. No existe una iglesia única como si fuera una diócesis, con el presidente, el vicepresidente o un servidor que es miembro de la comisión ejecutiva, como han dicho. Pertenezco al, llamámosle el G7 o G8, pero yo no mando de nadie. El único que tengo por encima es al obispo de Roma, al Papa, que encima no viene a preguntarme nada, sino que cada 5 o 6 años o 7 vamos, lo visitamos y le decimos cómo estamos. ¿Por qué la conferencia episcopal hasta ahora
no se ha preocupado de hacer ese estudio, porque la Iglesia universal, que se concreta y vive en las iglesias particulares llamadas diócesis, es la única institución en el mundo que desde hace ya mucho tiempo se preocupaba de los temas estos. El Código de 1917, hace más de 100 años, ya había un artículo sobre este punto que si había algún caso de estos, el obispo tenía que hacer lo que tenía que hacer. Estaba regulado ya. ¿Hay alguna regulación legal en España sobre esto hace más de 100 años? El Papa Juan Pablo II, a primeros del 2001, empezó a hablar y a dirigirse a los obispos que cuidáramos estos temas. Y en el año 2010 aparece el primer protocolo. 2010. ¿Cuántos protocolos tienen los políticos, los partidos, los colegios sobre este tema? Nadie. ¿Por qué atacan a la Iglesia de que no está haciendo nada cuando somos los únicos en el mundo que tenemos protocolos desde hace más de 10 años? Es que las cosas hay que decirlas así de claras, ¿no? Al final, los obispos hemos visto que el sistema que ha actualizado Francia, los obispos de Francia, o los de Portugal, o los de Alemania, son métodos que no han sido objetivamente válidos. Por ejemplo, Francia utilizó el sistema sociológico. Hace una encuesta, las encuestas saben cómo funcionan, ¿no? Aquí habrá periodistas y sociólogos. Se hace un muestreo de 2.000 personas para toda España, 2.000 es bastante, ¿eh? Con un más menos del 1, una variación del 1,2%, se hace una encuesta y se hace una transposición de número. Salía con ese sistema en Francia centenares, 200.000, 300.000 casos. Sociológicamente hablando, no reales, no existen. Ese método no vale para nada. Y nosotros, tanto Italia como España, decidimos que cada obispo siguiera haciendo lo que tuviera que hacer, porque todos tenemos unos protocolos que hemos hecho dirigidos por la Santa Sede y ya está, y lo estamos haciendo. ¿Por qué al final hemos dicho, bueno, vamos a clarificar este tema? Porque nos están tildando de miles de casos cuando la verdad es que no llegan ni a 400, si llegan. ¿En Málaga cuántos, señor obispo? El 75% es de religiosos y el otro 25% es de sacerdotes seculares. Málaga, en la relación que nos dio la Santa Sede de la Congregación de la Fe a la conferencia, en Málaga hay un caso cerrado sobreseído que no sé a quién se refiere, y cero casos de demanda abiertos. Esa es la realidad de Málaga. Así que felicito a mis curas, porque son como deben ser. Y felicitémonos todos, a pesar de que algunos periódicos todos los días o casi varias veces por semana machacan, no digo el periódico para hacerle propaganda, machacan que si hay un caso en Johannesburg o en London lo pone como si fuera de ayer. No, señores, no. Por eso hemos dicho, bueno, vamos a hacer que una empresa de fuera, objetiva, haga un estudio y que lo diga. Entonces, cuando salgan los resultados ya se dirán. Hay una empresa llamada ANAR, que es totalmente independiente, que lleva muchísimos años trabajando en tema de abusos, que es la que está publicado, podéis poner en Google ANAR, abusos, ANAR, no abusos sexuales. Y resultados, los casos pertenecientes a gente de iglesia, sean profesores en colegios religiosos, etcétera, es el 0,2%. El resto, 99, ¿cuánto? Pues eso, otros.
¿No se entiende que un gobierno pida analizar, promover el estudio del 0,2 y le importe un pepino el 99,8? Que ustedes lo sepan. Usted visitó... Termino. La última pregunta era el posible gasto financiero. No tenemos ningún miedo, porque no va a haber ningún gran gasto financiero. No va a haber ninguna millonada que gastarse. ¿Está claro? Cosa que sí ha ocurrido en Estados Unidos o en Irlanda. No es nuestro caso. Yo en esto a mis compañeros y hermanos sacerdotes y obispos les digo, es que antes se decía una frase que ahora ya no la decimos, pero a favor nuestro. Señores, señoras, Spain is different. Señor obispo, usted visitó al Papa recientemente en Roma en lo que se conoce como visita límina. ¿Cree usted que su santidad el Papa Francisco podría venir a España, por ejemplo, a las celebraciones del Año Santo Jacobeo? Se le ha apretado mucho por parte del arzobispo de Santiago, del presidente, etcétera. No lo sé, yo dudo que venga porque su situación de la rodilla, él está muy bien. El domingo pasado estuve en Roma en unas canonizaciones porque hay un fundador de unos religiosos que están aquí, han fundado este año en Antequera, y su fundador lo canonizaban y estuve a 2 metros. No le saludé casi por no molestar, porque había muchos cardenales y obispos que querían saludarle. Lo vi de maravilla en la celebración, él está bien, de cabeza y de todo, lo que le fastidia es la rodilla, tiene la rodilla mal y va en un carrito. En esas condiciones yo creo que menos aún. Pero el Papa, todos lo sabemos y él lo ha dicho siempre, con gestos. Él no ha ido a viajes, no ha ido a Argentina, y es su patria. No ha ido a otros lugares en los que otros papas solían ir de manera habitual, a las grandes ciudades de las grandes naciones. Él se ha hecho presente en los pequeños lugares, la isla de tal, el pueblecito cual, donde hay miseria, donde ha pedido incluso el tema de Ucrania. Bueno, no creo que vaya. Yo no lo sé porque eso lo decide el Papa, pero creo que yo no me hago ilusiones de que venga. Javier Centeno le pregunta qué le parece que en nombre de Dios la Iglesia Ortodoxa de Rusia bendiga o consienta las atrocidades cometidas por Putin en Ucrania. Yo ahí soy más cauto que esa afirmación, porque al final el Kirill, patriarca, pues es un hombre creyente. Yo no sé si él habla en nombre de Dios, a lo mejor él no ha dicho eso. Otra cosa es sus compromisos políticos con la autoridad rusa. Yo lo que quiero es que no seamos tan simples. Yo no puedo atacar al patriarca Kirill de que en nombre de Dios estoy promoviendo la guerra y la invasión de Ucrania. Pues a lo mejor eso no lo ha dicho y puede que le duela tanto como a nosotros. No lo sé. Ahora, otra cosa es, métete en su piel y vete a Moscú y vive en Moscú bajo un régimen X y bajo una autoridad X. Ahí el que habla, eso es noticia pública, hace 3 o 4 días en la prensa, 6 de los grandes oligarcas, como sabéis, rusos, de los grandes, representantes de las grandes empresas de gas y otras cosas, 6 de los grandes oligarcas habían manifestado una cierta distancia con Putin. Los 6 han desaparecido del mapa. Yo con esto no justifico nada, solo que no seamos simples en los planteamientos. Las cosas son muy complicadas a veces. ¿Cómo afecta a la diócesis de Málaga el tema de las inmatriculaciones? Le preguntan si existe un inventario y un calendario para revertir las inscripciones inadecuadas
en los registros de la propiedad de bienes en la diócesis de Málaga. Ese tema está muy estudiado y muy claro. Nosotros hemos, vamos a ver, hay que distinguir. Hasta 1998, se han hecho inscripciones, lógicamente, de iglesias y de otras cosas por el procedimiento habitual. Desde el 98 al 2015, en ese periodo solo, la ley permitía que con una certificación del obispado, igual que para los ayuntamientos y otras entidades, con una simple certificación se podía inscribir ante notario. Es tonto decir que la Iglesia se ha aprovechado, porque la Iglesia no ha inscrito nunca nada. Lo ha inscrito un trabajador del Estado, un funcionario del Estado. Aquí la crítica va contra los registradores de la propiedad. Si yo presento una documentación de que eso es propiedad de la Iglesia desde tiempo inmemorial, el registrador, si me lo admite, es que es de veras, ¿no? Con lo cual nosotros, no tiene sentido que se diga que la Iglesia se ha apropiado lo que no es suyo. A la Iglesia le han reconocido y le han inscrito lo que ha presentado que era suyo, con documentación. Si alguien tiene mayor derecho con documentación, que lo presente, y si es de veras, se le dará la razón. Hasta el presente aquí no ha habido ninguna causa que nos hayan dicho esto es mío y si usted se lo ha inscrito. Segundo lugar, en ese periodo, 98-2015, nosotros hemos inscrito reales 222 inmuebles. Si no recuerdo mal, me corrige alguien del obispado, 222 inmuebles. Pero nos habían puesto en la lista que nos habíamos inscrito 264. ¿Qué ha sucedido? El gobierno hizo una lista que pidió a quien fuera. Primero pidió a los registradores, no lo dieron, después pidió a los fiscales, pues bueno, una lista. Y esa lista la pasa y la publica, se hace público, la pasa al Parlamento. La paciencia de la Conferencia Episcopal ha sido que diócesis por diócesis y una por una hemos ido cotejando la lista que nos han dado. Solo en Málaga hay, por tanto, la diferencia de 264 a 222. Esas no son nuestras, no las tenemos inscritas, pero nos las han puesto en nuestra lista falsamente. Yo no quiero dudar que nos la han aumentado para fastidiar. No quiero dudar. La suma de eso son casi 2.000 inscripciones falsas atribuidas a la Iglesia. Mejor dicho, atribuidas falsamente a la Iglesia. Porque todas las diócesis hemos hecho lo de nosotros y al final, sumando, más de 1.000, casi 2.000, no son nuestras, o están vendidas, o están regaladas, o nunca han sido nuestras, pero eso apareció en la lista del gobierno. Después la prensa dijo falsamente lo que no era. Dijo que nosotros nos habíamos inscrito, que teníamos que quitar esas porque no eran nuestras. Oiga, es que no están en nuestras listas. Por tanto, ni tenemos que devolver ninguna, ni nadie ha protestado diciendo ese inmueble es mío, y por tanto, el que crea tener mayor derecho de la inscripción de un bien inmueble, que se vaya al juez y que diga, el inmueble que la diócesis de Málaga se ha inscrito es mío, demuéstrelo. Tenemos que ir terminando. Juan José Hinojosa, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, dice, ¿cuál es la actividad del Tribunal Eclesiástico? ¿Acuden los casados canónicamente a él cuando desean anular el matrimonio? ¿Hay estadísticas comparativas entre las nulidades por el Tribunal Eclesiástico y los divorcios de los católicos? Bueno, estudios comparativos yo creo que no hay, porque es como decíamos antes, la Iglesia funciona por diócesis y por tanto yo no sé ni me interesa cuántos matrimonios de nulidades se dan en Córdoba o en Jaén o en Sevilla o en Granada. Yo sé los que damos aquí. De media, últimamente, cuando yo llegué a Málaga, hace ya 13 años largos, entraban unas 120 causas de nulidad, más o menos, al año. En este momento están entrando unas 30 anuales.
ha bajado mucho la petición de nulidad. Respecto a las bodas o a los matrimonios civiles, en 10 años se bajó del 75% de bodas canónicas por la Iglesia al 25%. Quiere decir que hay una proporción del 50% menos de bodas canónicas o por la Iglesia respecto a bodas civiles. Pero después ya no hay una comparación de datos canónicos nuestros con respecto a las nulidades. No nos interesa, ese tema para la Iglesia es irrelevante. Es decir, la Iglesia no considera matrimonio canónico y matrimonio válido para efectos de Iglesia, por ejemplo, para sacramentos o para lo que sea, no considera matrimonio el matrimonio civil. De hecho, tenemos un ejemplo significativo en España. La reina estuvo casada civilmente y se casó canónicamente con el rey. Ese matrimonio civil no era considerado, es no existente para la Iglesia. José Carlos, no entiendo bien el apellido Garib, creo, de la agrupación de cofradías. Dice, aparte del valor patrimonial de las capillas de las cofradías en parroquias y templos, ¿qué visión puede darnos sobre el patrimonio que las cofradías atesoran? Y Francisco Pomares, del Ayuntamiento de Málaga, le pide que haga algún comentario sobre el mantenimiento y rehabilitación de la obra pictórica, imágenes, retablos, orfebrería y otros tesoros culturales de nuestra Iglesia. A la primera de don José Carlos, me gusta que salga este tema, esta cuestión, porque realmente las cofradías, hemos dicho antes su dimensión caritativa social, que es importante porque pertenece a su ser, pues también han hecho una gran aportación al patrimonio histórico-artístico en toda España. Hablando de Málaga, no solamente las agrupaciones que hay en Málaga o en Vélez Málaga o en Antequera, tenemos unas 400 cofradías y hermandades entre Pasión y Gloria. En Málaga hay 41 asociadas o agrupadas, pero hay de otras. Todas estas cofradías, todas de Pasión y de Gloria, tienen un gran patrimonio artístico. Aquí podía hablar gente que es más entendida que un servidor, pero ahí tenemos patrimonio desde pintura y escultura del siglo XVI y XVII. Mucho. Y eso hay que agradecérselo a las cofradías que lo han hecho, lo han construido, lo han creado y lo han mantenido. A pesar de que en la persecución religiosa, no en la guerra civil, persecución religiosa del 31, mayo del 31, hubo un desastre de patrimonio, ¿no? A pesar de eso, han hecho un gran esfuerzo las cofradías, que yo quiero agradecer y que además forma parte de la Iglesia, porque eso es patrimonio eclesial, ¿no? Tanto en obras muebles, es decir, pinturas, esculturas, etcétera, como en inmueble, porque también regentan, pues a lo mejor un convento antiguo, una ermita, una capilla, etcétera, ¿no? Así que ese patrimonio es de necesariamente valorarlo y agradecer el esfuerzo que las cofradías han hecho y siguen haciendo. Y respecto a la otra pregunta sobre el patrimonio artístico. Patrimonio artístico. Los retablos, las imágenes, la obra pictórica. Pues lo mismo. La diócesis ha hecho y está haciendo un esfuerzo de recuperación con motivo, por ejemplo, de exposiciones. Yo llevo aquí, si quieren, les leo solamente el título, porque es importante, por si acaso que hay esta pregunta que no lo sabía. Por ejemplo, con motivo de exposiciones se han restaurado o rehabilitado obras pictóricas o de inmuebles. Digo solamente exposiciones para no aburrir. Huellas, arte y iconografía de la Iglesia de Málaga. La exposición Misericordia, conmemorativa del año de la Misericordia. Buiza, maestro escultor. Tesoros de capuchinos.
Fernando Ortiz, que fue una grandísima exposición, que agradezco a Miguel Ángel Gamero, el delegado de Patrimonio, que se empeñó y trabajó mucho en ese campo. Pedro de Mena ha sido una exposición preciosa, que se ha publicado, se ha agotado y vamos a seguir publicando en otras. Todas estas exposiciones y otras actividades han propiciado la rehabilitación, la restauración de obras mueble, de patrimonio mueble, que es una gran riqueza que tenemos. Y el patrimonio no es solamente los templos, eso quería decir. El patrimonio mueble es muy importante y creo que aún es una tarea de catalogación y de publicación, de dar a conocer lo que tenemos, que es mucho, y lo que estamos haciendo. Así que a todos, tanto a cofradías como a todos los que habéis participado en esta tarea de dar a conocer y de restaurar nuestro patrimonio mueble, gracias. Querido obispo, antes de darle a usted un último turno para sus mensajes finales, permítame que le ofrezca al doctor José Tara, delegado de Asisa en Almería y miembro del Consejo Asesor de esta entidad, para que intervenga en nombre del mecenas que hace posible este foro, Asisa. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por su asistencia y, por supuesto, al señor obispo por sus palabras. Quería decir, antes que nada, la enorme satisfacción que supone el poder recuperar este tipo de encuentros donde, con tanto orgullo, Asisa brinda un lugar en el que personas importantes para la sociedad española en su conjunto tengan la oportunidad de transmitir su mensaje. En Málaga, en concreto, no puedo dejar de olvidar que fue la última asamblea presencial que realizó Asisa en el año 2019 y donde contamos con la presencia del señor alcalde, que nos dirigió unas cariñosísimas palabras. Por reflejar un poco el espíritu de nuestra empresa, para aquellos que no lo conozcan del todo, Asisa es una empresa española nacida de una cooperativa de médicos españoles que inició una labor asociativa por asociación voluntaria de estos médicos para convertirse, después de casi 50 años, en el mayor grupo de empresas de salud privada y otro que existe. No somos los que tenemos más pólizas, pero sí somos uno de los 3 más importantes. Somos la única compañía sanitaria que dispone de una red hospitalaria propia, entre otros nuestro querido Hospital del Ángel, que forma parte de esta provincia, y en general en todas las provincias andaluzas prácticamente tenemos un centro propio. Y últimamente, como todo, pues no tenemos más remedio que reinventarnos y estamos empezando a trabajar en tareas que no eran un poco ajenas, pero que son muy importantes. No solo el seguro de salud, que sigue siendo nuestra alma, sino que últimamente estamos incorporando y, afortunadamente, con gran éxito, otros como puede ser el seguro de vida o el seguro de deceso, seguro de mascotas, e incluso estamos comenzando a realizar aventuras internacionales, teniendo ya presencia en países, bien mediante el modelo de otro seguro o bien dando apoyo tecnológico a hospitales de ahí. En cualquier caso, quiero agradecerle su presencia y destacar el enorme orgullo y satisfacción que supone para Asisa poder realizar este tipo de actividades, porque como empresa social que somos, nos creemos obligados a devolver a esta sociedad parte de lo que ellos nos aportan. Muchísimas gracias a todos. Señor obispo, sus últimas palabras. Pues sobre todo agradecerles a todos, José Luis, al patrocinador y a todos los que la posibilidad de reencontrarnos en un foro de este tipo. Viniendo pensábamos que íbamos, yo venía a un areópago como Pablo en Atenas, ¿no? Pero caminando con unos colaboradores hemos pasado cerca de la plaza de toros y he dicho, hoy vamos a los toros. No es para tanto. Gracias por vuestra presencia, pero sobre todo gracias por lo que hacéis y por lo que sois, porque estamos
supongo muchos de todos vinculados a esta gran familia de la Iglesia, que queremos trabajar por los demás, que de hecho lo hacemos lo mejor posible, cada uno desde su tarea y misión y su profesión. Y junto con este agradecimiento, animarnos y también hacernos fuertes en lo que nosotros tenemos derecho. Hemos hablado de derecho a la libertad, poder enseñar, derecho a tener culto abierto, no solamente interior, sino en las calles, derechos reales en nuestra sociedad para ser presencia que ayude y que ilumine realmente, a toda la sociedad. Y quiero terminar con un texto de una carta. En otro anterior foro de este tipo, Fórum, hablé sobre una carta del siglo II que un obispo escribe a un emperador, se llama Carta a Diogneto, porque a pesar de ser del siglo II, tiene una gran actualidad. Y quiero terminar con un pequeño texto de esta frase. Los cristianos, en la sociedad, los cristianos viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ello les sirve de gloria. Sufren detrimento de su fama y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia y ellos, a cambio, devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Y al ser castigados incluso a la muerte, se alegran como si se les diera la vida. Unos los combaten como a extraños, otros los persiguen. Sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Muchas gracias por vuestra escucha y por vuestra paciencia.